¿Por qué se llama literatura clásica esta actividad? Porque la obra que vas a leer, que se llama Las nubes de Aristófanes, autor Aristófanes es un autor griego, pero no es un autor reciente, de la Grecia reciente, ¿verdad? Es un autor que ya vivió hace muchísimos años, aproximadamente en el siglo quinto antes de Cristo. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos viviendo en la época después de Cristo, ¿no? Estamos en el año 2018 después de Cristo, tomando como referencia el nacimiento de Jesucristo, que fue, supongamos, en el año cero, pues porque desde ahí se cuenta nuestra era. Bueno, pero la vida humana no comenzó con el nacimiento de Cristo, comenzó pues desde hace muchos miles de años atrás, o millones de años, pero las civilizaciones miles de años. Pero en el 423 antes de Cristo fue cuando se escribió la novela, la obra de teatro o la comedia Las nubes de el autor Aristófanes. Entonces, Aristófanes fue un autor, imagínate, de hace cuántos siglos o miles de años, ¿no? Porque fue casi 500 años antes de Cristo. Entonces es un autor antiguo, un autor griego, y bueno, los griegos, una de sus actividades artísticas era la creación de obras de teatro. Y las obras de teatro, como tú te acuerdas, lo vimos en la semana 1, las obras de teatro son escritas para ser representadas después, ¿verdad? Es un guión que se escribe para que posteriormente los actores lo lleven a cabo. Y aquí tengo una presentación que está en internet sobre la literatura griega, que es a la que pertenece Aristófanes, y el teatro griego, que es en particular a lo que Aristófanes se dedicaba. El teatro en aquella época pues se representaba al aire libre, no sé si aquí alcanzas a ver esa figurita, esa fotografía del teatro, si no vamos a ver si lo podemos hacer más grande, esta pantalla, a ver si así. Sí, ¿verdad? Ahí se ve. El teatro era como al aire libre, como si fuera en un estadio, pero pues nada más la mitad de los asientos, porque atrás pues no había asientos, ¿no? Y la gente se reunía aquí en esta plaza para ver la obra, y el escenario era esto que está aquí en medio, como la mitad de una plaza de toros, digámoslo así. Y el teatro en aquella época que no existía la televisión, ni el Netflix, ni el Face, pues era la manera en que las personas convivían. En primer lugar, era donde se encontraban, donde tenían intercambios sociales, también donde se entretenían, porque pues el teatro servía para entretenerse un rato, pero pues también el teatro se utilizaba con otros fines, como aquí dice, tuvo un carácter religioso, popular y político. Es decir, se representaban obras que tenían que ver con la religión, como actualmente representamos la Pasión de Cristo, las pastorelas, tienen un carácter religioso, como para aprender religión. También tenían un carácter político, como para criticar a los políticos o para ensalzar a los políticos, dependiendo de la postura de los autores, ¿no? Y popular, que era bueno, pues, para representar todas aquellas otras cosas de interés del pueblo. Y se creó y se mantuvo al servicio de los ciudadanos, es decir, todos los ciudadanos griegos podrían asistir al teatro. Había dos tipos principales de obras teatrales, que eran la tragedia y la comedia, que eso también, ¿te acuerdas? Que lo vimos en la semana 1. En la tragedia, los actores y la historia se trata de que les pasan muchas desgracias y al final, pues, les va mal, ¿no? Como Romeo y Julieta, que es una tragedia. No es una tragedia del teatro griego, pero es un ejemplo de tragedia. Una tragedia del teatro griego sería, por ejemplo, Edipo, que
Es un personaje que eventualmente se da cuenta que estaba casado con su mamá y bueno, todas las desgracias que puede traer, enterarte de este tipo de cosa. Y la comedia, por otro lado, pues es un tipo de obra de teatro en la que la historia causa, pues, risa, es graciosa y, representa eventos de la vida cotidiana, pero con un toque de humor, ¿no? Como para que todos estén contentos y en vez de ver las cosas desde un punto de vista triste, pues se rían de sus aventuras o de las cosas que van pasando, ¿no? Y aquí dice que las grandes obras teatrales se representaban en el teatro dedicado a Dionisio, que era el dios del teatro, porque también tú tienes que tomar en cuenta, para que puedas entender esta obra de las nubes, que los griegos no creían en el dios que se cree en la sociedad occidental, que es un dios como un dios padre, y Jesucristo y todo, y esta religión cristiana o católica, ellos pues no la tenían, ellos creían en los dioses, ¿no? Creían en Zeus, en Venus, en Hera, en Mercurio, etcétera, todos estos otros dioses. Y em, estos dioses tenían unas actitudes también un poco humanas a veces, ¿no? Bueno, uno de sus dioses era Dionisio, que era el dios como de la primavera, de la fiesta, y bueno, pues a él le dedicaban las obras de teatro. Y bueno, a ver, vamos a ver si aquí viene un poquito más sobre esto del teatro griego. Aquí están las características de la comedia, que es lo que también te quería mostrar, y ya después explicar un poquito de las nubes de Aristófanes. El teatro griego, como ya habíamos dicho, se divide en tragedia y comedia. Vamos a ver lo de la comedia. Las características de la comedia es que tiene un estilo desinhibido, o sea, que es muy despreocupado lo que pasa ahí, no son tan serios, ¿no? Busca hacer reír mediante la ridiculización. Y representaba personajes tipo, o sea, personajes que siempre son iguales, no cambian. Por ejemplo, el típico avaro, el típico gracioso, el típico viejo rabo verde, el típico fanfarrón, etcétera. Entonces, los personajes de la comedia, pues no tienen un cambio de actitud a lo largo de la obra, sino que siempre son iguales. Esa era una de las características de las comedias. Y los autores más representativos son Aristófanes, que es el que vamos a revisar, y Menandro, que es otro autor que no vamos a revisar acá, ¿no? Pero bueno, entonces estas características son las que tú vas a encontrar en Las nubes. Es una historia donde los personajes no presentan como una evolución psicológica, siempre son del mismo tipo y vas a encontrar escenas graciosas o chistosas. Ahora, tengo una imagen, que es esta, que es con la que se representa lo que tú vas a leer de las nubes. Las nubes, ¿por qué se llama así? Porque hay unos personajes en esta obra que son las nubes, que representan a los dioses o a las divinidades en las que según esta obra creía Sócrates. Algunos de los personajes de esta obra son Sócrates, Estrepsíades y Fidípides, que según lo que yo puedo comprender son los personajes principales, bueno, y el coro de nubes, ¿no? Que serían las otras de los personajes importantes. Entonces, Sócrates, es importante que tú sepas quién es. Sócrates era un filósofo griego que existió, o todo parece apuntar a que sí existió, y era contemporáneo de Aristófanes. De hecho, cuando Aristófanes representó esta obra por primera vez, se dice que Sócrates estaba entre el público. Sócrates tenía algunas cosas positivas y otras cosas negativas de acuerdo al contexto de su época, ¿no? Las cosas positivas de Sócrates es que era un maestro que pues ayudaba a muchos jóvenes como todos los maestros, que les ayuda como a saber más, a comprender mejor el mundo, ¿no? Guiaba a muchos jóvenes. Las cosas negativas que tenía Sócrates, de acuerdo a su contexto, no de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a su contexto, las cosas negativas de Sócrates era que
eh, según esto, enseñaba a sus alumnos a eh, no creer en los dioses en los que creían los griegos, que ya te digo, eran Zeus, Afrodita, Mercurio, muchísimos dioses. Si tú viste o si sabes que existe la caricatura del caballero del Zodíaco, Los caballeros del Zodíaco, ahí se habla de muchos dioses griegos, o si viste la película de Hércules de Disney, también ahí salen muchos dioses griegos. Bueno, entonces, se supone que Sócrates les decía a los jóvenes que no creyeran en estos dioses o que renegaran de estos dioses, ¿no? Y, los jóvenes, bueno, pues, como que empezaban a rebelarse ante sus mayores al exponer lo que les había enseñado Sócrates. Entonces, evidentemente, Sócrates empezaba a caerle mal a la gente, a los papás que pagaban por esto, bueno, porque Sócrates les enseñara, aunque se dice que Sócrates no cobraba, ¿no? Pero bueno, entonces había muchos papás enojados por esto. Y evidentemente Sócrates se hizo muchos enemigos porque le decían que era un maestro que corrompía a los jóvenes, es decir, les daba malas influencias o malas enseñanzas. Y bueno, pues en ese sentido, Sócrates tenía una fama no tan buena y por eso Aristófanes escribió esta obra de las nubes basándose en la mala fama que tenía Sócrates y pues escribe esta obra donde también un joven es como, vamos a decirlo así, como que cae en el juego de creerle demasiado al maestro y después pasarse de listo con su propio padre, ¿no? Entonces voy a leer rápidamente el resumen que yo tengo de las nubes para que tú, vayas viendo de qué se trata esta obra, ¿ok? Dice que esta comedia de las nubes se escribió en el año 43, perdón, en el año 423 antes de Cristo y que trata sobre las costumbres y la educación de los atenienses, que era el pueblo donde vivía Atenas era el pueblo donde vivía Aristófanes y donde vivía Sócrates. El poeta Aristófanes dirige su crítica especialmente hacia la sofística. ¿Qué es la sofística? Es lo que ahora llamaríamos la demagogia, ¿no? Es una manera de hablar en la que todo parece, bueno, todos los argumentos que se dan son como para convencer a la gente, aunque no sean ciertos, ¿no? Muchos políticos podríamos decir que son sofísticos o demagogos. Y esto era mal visto, la sofística, porque consideraba que había generado costumbres nefastas entre la juventud, opuestas a aquellas que formaron a los héroes que triunfaron contra los persas en Maratón. O sea, en otras épocas de la historia griega, pues se habían formulado oradores sí, oradores, personas que argumentaban de manera lógica y con la verdad, mientras que los sofistas argumentaban con argumentos falaces o falsos, ¿no? La sofística era un movimiento filosófico y educativo surgido en la época clásica que enseñaba el arte del buen hablar. Los sofistas enseñaban a hablar bien a los que estudiaban con ellos mediante el razonamiento y la argumentación, pero los sofistas enseñaban a los discípulos a manejar la argumentación para hacer triunfar cualquier cosa, incluso la más injusta. O sea, hacían ver como verdadero lo falso y como bueno lo malo. Eso era lo malo, por repetir la palabra, de los sofistas que convencían a la gente, pero a veces de cosas erróneas o cosas malas, ¿no? Aristófanes escogió a Sócrates como personificación de la sofística y lo incluye entre los personajes de su obra, haciéndolo blanco de sus burlas. En la identificación de Sócrates con los sofistas hay una clara confusión. No sabemos si fue consciente o no por parte de Aristófanes. Aristófanes se basó en ciertas semejanzas que presentaban en sus enseñanzas de Sócrates, como el análisis, la argumentación, en preguntas y respuestas. Sin embargo, el poeta Aristófanes no tomó en consideración las diferencias esenciales y se limitó a incluir al filósofo de manera arbitraria dentro del grupo de los sofistas. Es decir, que en realidad Sócrates no era sofista, pero Aristófanes lo metió ahí en ese embrollo, ¿no? De los sofistas.
Aristófanes muestra a Sócrates como un maestro que poseía una escuela, la cual nunca existió, en donde cobraba por sus enseñanzas, cuando Sócrates en realidad nunca cobró, y se ocupaba principalmente del estudio de los fenómenos celestes, pero en realidad el verdadero Sócrates no se dedicaba a esto. El Sócrates de Aristófanes, o sea, el que aparece en la obra de las nubes, es un pervertidor, inmoral y contrario a los dioses. En pocas palabras, en la obra de Aristófanes se diseña una caricatura de la verdadera personalidad de Sócrates. Y Aristófanes lo presenta en su comedia como un curioso inventor de nuevas deidades, que son las nubes. Entonces las nubes van a ser unos dioses, unas diosas. El personaje principal de esta obra de las nubes es Strepsíades, un antiguo campesino que había emigrado a la ciudad y tenía un hijo que se llama Fidípides, que pertenecía a la nueva generación de jóvenes atenienses a quienes les gustaba vivir en medio del lujo y la comodidad. Su afición por los caballos había provocado el endeudamiento del padre y o sea, el padre, vivía acosado por los acreedores. Strepsíades, el padre, decide llevar a su hijo a la supuesta escuela de Sócrates con el propósito de que aprendiera el arte de argumentar y así lo ayudara a liberarse de las deudas. El joven al principio se resiste, pero finalmente se deja convencer y acude a la escuela. Ahí conoce el saber justo y el saber injusto, personajes alegóricos que representan las antiguas y las nuevas costumbres. Fidípides, el hijo, aprende finalmente a vencer cualquier obstáculo con un solo discutir, pero al regresar a su casa comienza a comportarse altanero con su padre, incluso le pega, aunque sabe fundamentar racionalmente su acción. El mensaje obviamente está dirigido a los padres que gustosos pagaban a los sofistas por la educación que daban a sus hijos. La comedia se presentó en las dionisíacas, o sea, en las fiestas que se hacían en honor a Dionisio, y en su momento el poeta la consideró su mejor obra. ¿Ok? De esto se trata Las nubes. Y a ti se te pide que leas de la página 11 a la 22 del texto que se te proporciona en la plataforma. Sin embargo, yo conseguí o vi o encontré una opción que creo que te puede interesar. A ver qué tal, ¿eh? Es este video que vas a encontrar aquí en la mochila de las nubes, que es, no lo voy a poner, pero vamos a ver si lo podemos abrir. Aquí está. Es la obra de Aristófanes, representada por, pues al parecer es una escuela de jóvenes, de adolescentes, que la representa aquí en el teatro de su escuela. Y está, a mi parecer, con una actuación aceptable. Se escucha bien, hay partes que se escuchan un poquito quedito, pero si le subes le vas a entender muy bien. Y para que completes la lectura, por decirlo así, de la página 11 a la 22 de lo que se te pide en la plataforma, tú tendrías que ver la primera media hora de la obra, lo cual me parece, pues a mí bien, porque creo que le vas a comprender mejor a la obra si la ves aquí y quizá no se te haga tan fácil si la lees. O puedes apoyarte de las dos cosas, como yo le hice, yo iba como revisando la obra escrita e iba viendo la obra para más o menos entenderle. Y está bien representada y más o menos al estilo de la época, ¿no? De cómo se vestían los griegos y cómo era su arquitectura. Lo interesante de esta obra es que agregan a un personaje más, que es la esposa del campesino, que bueno, yo no la vi en el texto que revisé, nada más aquí en la representación, pero es interesante y creo que te puede gustar y le puedes comprender mejor de lo que se trata. No vas a llegar, por decirlo así, al meollo del asunto. Apenas en lo que se te pide revisar es en el momento en el que el papá, que es, deja reviso el nombre porque ves que está complicado, Strepsíades, que es el padre, el papá, pues se da cuenta de que tiene muchos problemas económicos, ¿no? Este es el personaje que representa al padre.
y, le pide a su hijo que vaya a estudiar con Sócrates, pero el hijo se niega y, pues, él decide que mejor él va a ir, ¿no? Dice: "Bueno, si mi hijo no quiere, pues yo voy". Y va a la escuela de Sócrates, y Sócrates es está representado aquí por una joven, que es este personaje que está aquí, y llega y le dice a Sócrates que quiere estudiar con él, ¿no? Y Sócrates le dice: "Bueno, pero para estudiar conmigo tienes que creer en los dioses en los que yo creo". "¿Y cuáles son esos dioses en los que tú crees?", le pregunta Strepsíades. "Pues yo creo en las nubes", ¿no? Y ahí ya vas a ver que se representan a las nubes y salen las nubes por ahí y cantan, hasta cantan y recitan y hacen muchas cosas graciosas. Y, bueno, después Sócrates intenta enseñarle a argumentar a Strepsíades, pero Strepsíades es como, por decirlo así, un poco cabeza dura, o sea, como que no le entra la información. Y Sócrates le dice: "No, pues, ¿sabes qué? Como que no estás apto para aprender, mejor que sí venga tu hijo", ¿no? Y bueno, ahí termina lo que tú tendrías que leer hasta el minuto 30 de esta obra. Yo te recomiendo que la veas y así le vas a comprender mejor, ¿o tú cómo ves? ¿Qué te parece?